Bienvenidos sean todos ustedes a la unidad número 4 del curso de Derecho Civil. Quiero aprovechar al iniciar esta última unidad de este curso tan interesante la oportunidad para agradecer al canal virtual Telesub, a través del cual nosotros podemos llegar a donde tú te encuentras compartiendo estos temas tan interesantes de la carrera de la profesión de la abogacía. Y también pues a los tutores que a través del tiempo que lo dedican, podemos nosotros hacer llegar todo este bagaje de conocimientos para que tú puedas gozar, estudiar de él y puedas desarrollarlo también con los materiales que se te he hecho llegar oportunamente. La unidad 4 es muy importante porque en todas estas temas que hemos desarrollado, estas exposiciones y conferencias, hemos podido profundizar acerca de los tres principales temas que estudia el derecho civil, como es la persona, el patrimonio y las relaciones pues, que existen entre ellas. Hoy en día, cuando hablamos de persona, solamente entendemos como tal, de primera intención, a la persona humana, es decir, aquella que nos representa a nosotros mismos, que somos nosotros mismos. Sin embargo, la ley ha creado o ha simulado el reconocimiento, la existencia de otras clases de personas, que si bien es cierto, no son de carne y hueso, en realidad generan obligaciones y prestaciones. Estas personas, ¿no?, son llamadas y denominadas por la norma civil, por el Código Civil, como personas jurídicas. Y al igual que una persona natural o que una persona humana, las personas jurídicas también serán sujetos de derecho y también tendrán atribuciones de ejercicio, de ejercitar algunas facultades que la ley, pues, en el devenir de su existencia, les ha reconocido. La persona jurídica, así como una persona humana, tendrá también un origen, tendrá un existir y también tendrá, pues, un final. Vamos entonces a iniciar el estudio de la unidad número 4 acerca de la persona jurídica. Y el tema que hemos escogido para esta oportunidad es justamente ese, la persona jurídica. Quiero dejarles con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, tema 1, la persona jurídica. Bueno, decíamos al principio de que, si bien es cierto, el Código Civil reconoce la existencia de la persona natural, con todos los detalles que ya dimos en los temas anteriores, como por ejemplo el que exista desde la concepción, que se le reconozca ciertos derechos y también que pueda tener ciertos derechos todavía superiores al momento ya de crecer y desarrollarse. Todo esto el Código lo reconoce y es parte ya de nuestra normatividad civil. Sin embargo, existe también otra clase de persona que, más que existir realmente, ¿no?, ha sido reconocido. Es una especie de simulación que la norma jurídica civil ha creado para poder, pues, reconocer ciertos derechos de la persona humana, como es el derecho de asociación y de asociarse libremente. Para Juan Espinosa, por ejemplo, y vamos a leer lo que él dice en la diapositiva, la persona jurídica es una creación del derecho, la cual se realiza con un determinado fin, el cual es construir un centro unitario de referencia normativa, al que se le va a imputar derechos y deberes. Este centro unitario de referencia normativa es para el jurista Juan Espinosa la persona jurídica. En realidad, la persona jurídica no existe en el mundo real. Yo no puedo traer ante ustedes a presentarles a la asociación X o al comité X o a la fundación tal. En realidad, la persona jurídica es una creación normativa del derecho y, como les decía hace un momento, es una simulación de la realidad. La persona jurídica no respirará, tampoco tendrá sentidos, pero sí existe para la norma, existe para la ley. La necesidad de haber creado la persona jurídica es justamente para poder imputarle a esa persona jurídica, ¿no?, atribuciones, facultades, derechos y también deberes. La persona jurídica definitivamente puede estar conformada por personas naturales. Es decir, usted y yo y alguien más podemos fundar una asociación, una persona jurídica, y de esta manera poder ejercer ciertos derechos, invocar ciertos derechos, comprometernos a ciertas obligaciones y pactar ciertas prestaciones. Todo lo podemos hacer como persona jurídica. También la persona jurídica puede estar conformada por seres humanos, personas humanas y, a su vez, personas jurídicas. Es posible que usted y yo
decidamos unirnos a una determinada asociación y juntos formemos otra persona jurídica, es decir, una asociación más grande, cuyos socios o asociados, para hacer más, usar el término mejor adecuado, ¿no? Sería usted, yo y esa asociación. Entonces, la asociación tiene esa ventaja, que puede ser conformada por personas naturales, por personas jurídicas y personas naturales, y sorpréndase, una asociación también puede estar conformada solo por personas jurídicas, solo por asociaciones. Lo cual quiere decir que habiendo varias asociaciones, todas ellas podrían fundar, ¿no?, una asociación de estructura superior a cada una de ellas. Esto se ve muy seguido, por ejemplo, en las asociaciones religiosas. Por ejemplo, las asociaciones educativas religiosas se unen a asociaciones filantrópicas, ¿no?, religiosas, y se unen a ciertas asociaciones sociales religiosas y forman una gran asociación. Todo se hace y se crea con el objeto de darle, pues, ¿no?, a esa asociación la atribución de centro unitario de referencia, para que todos los efectos, actos jurídicos, prestaciones, obligaciones, todas se reduzcan y puedan ser dirigidas justamente a esa persona jurídica, a ese centro que va definitivamente, ¿no?, a comportarse dentro del mercado, que va a comportarse dentro de la sociedad, que va a comportarse dentro de su esfera, de su espacio, produciendo pues una serie de actos jurídicos que en definitiva tendrán que ser completamente válidos. Para que la asociación o persona jurídica, ¿no?, surja, no sea asociación, fundación, comité, tiene que haber una expresión de voluntad de aquellos que deciden fundarla, de aquellas que deciden organizarla y llevarla adelante. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Capacidad de la persona jurídica. La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los 3 meses siguientes de haber sido inscrita. Bueno, les decía hace un momento que la persona jurídica, a pesar de ser una creación de la ley y de la norma, genera obligaciones y puede comprometerse también a prestaciones. Una persona jurídica puede contratarme y puede también despedirme. Los efectos que hay dentro de la vida del Estado de Derecho de una persona jurídica son tan completos como el de una persona humana, con excepción de lo que ya dijimos, aquella relacionada con la concepción, derechos humanos, ya un poquito yendo al derecho natural. Ahí sí ya la persona jurídica no tiene derecho, ¿no?, a ciertas cosas que son definitivamente vinculadas intrínsecamente al hecho de ser seres humanos. Pero la persona jurídica sí tiene algo que la persona humana también tiene, y es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica de poder firmar, contratar, ¿no?, expresar una voluntad societaria o asociativa y poder pues firmar actos jurídicos y contratos que de una u otra manera la van a comprometer como persona jurídica, o que va a crear vínculos con personas naturales o con otras personas jurídicas, vínculos de derecho. Esta capacidad se le reconoce, ¿no?, en tanto se registre, incluso antes, pero obviamente como no es una asociación registrada, inscrita en la SUNAR, en los registros públicos, obviamente se le reconocerá esos contratos y esos actos en tanto finalmente se registre, ¿no? Y definitivamente esta inscripción tiene que generar la ratificación de los actos que ha firmado anteriormente. Supongamos que usted firma un contrato con una asociación educativa que aún no se encuentra registrada. Obviamente, hasta ese instante, usted tiene un poquito de vulnerabilidad contractual. ¿Por qué? Porque usted ha firmado con una asociación que no se encuentra debidamente registrada. Y obviamente, las representaciones de sus presidentes o asociaciones o juntas directivas o asambleas no tienen un respaldo formal. Usted está corriendo un riesgo al firmar con estas asociaciones o al firmar contratos, convenios marcos con esta asociación, porque no está formalizada todavía mediante la inscripción de la partida electrónica correspondiente. Sin embargo, el hecho de que usted firme con esta asociación aún no registrada no lo pone a usted en una total indefensión. Por el contrario, si esta asociación o esta persona jurídica está por registrarse, tiene que hacerlo pues
en el tiempo más corto posible. Y luego de que ya se registre, tiene 3 meses para homologar, o sea, para confirmar los contratos que haya firmado con usted. Ojo, es necesario que sea dentro de los 3 meses, porque de no hacerlo, si la persona jurídica no lo hace, entonces usted podrá asumir, ¿no?, de que los contratos que usted firmó con la asociación son responsables los fundadores de esa asociación. Usted puede demandar o quizá denunciar penalmente a los fundadores de esa asociación con la cual usted ha firmado contratos o ha firmado pues actos jurídicos que han generado ciertas obligaciones y le ha dado a usted reconocido ciertas acreencias de ciertas obligaciones que tendrá que hacer que ese deudor de obligaciones, esa asociación, cumpla. Y si no se ha registrado, entonces podrá derivar la demanda a los socios o asociados fundadores, que obviamente tienen pues parte de responsabilidad, ¿no? Sigamos con la siguiente diapositiva. Fin de la persona jurídica. Dice, la persona jurídica se extingue en un determinado momento por diversas causas, cuando expire el plazo de duración fijado en la ley o acuerdo de creación. Bien, antes de mencionar un poco, tenemos que hacer referencia al hecho de que cuando usted funda una asociación, esta asociación se registra. Una vez registrado, tiene que confirmar y también homologar todos los contratos que haya quizá firmado o suscrito antes de haberse inscrito en la SUNAR. Entonces, a partir de ahí, entonces la asociación ya tiene una vida, ¿no?, de persona jurídica, hace contratos, en fin, una serie de actos jurídicos y actividades que la ley le reconoce y que obviamente tiene efectos jurídicos. Bueno, ocurre que ¿en qué momento la persona jurídica ya concluirá? Usted y yo sabemos que la persona humana termina con la muerte, o la muerte presunta, que ya la estudiamos en los temas anteriores. ¿Existirá muerte y muerte presunta de una persona jurídica? ¿Usted qué piensa? No, pues, no existe, ¿no? Una persona jurídica no puede morir. Podemos usar el adjetivo morir referencialmente, ¿no?, o el verbo morir referencialmente. Pero en realidad una persona jurídica no muere. En realidad una persona jurídica se disuelve o tiene fin, ¿no?, fin de la persona jurídica. Y una de las formas en que la persona jurídica llega a su fin es que puede ocurrir que al momento de que usted fundó una asociación, la fundó por un determinado tiempo. Pudo haber hecho en el estatuto de fundación de la persona jurídica, pudo usted haber señalado un determinado tiempo de duración de esta asociación. Si el tiempo ha transcurrido, digamos usted fundó una persona jurídica por 5 o 10 años, y ya pasó los 5 o 10 años, entonces la persona jurídica llega a su fin, porque se ha expirado el plazo que usted mismo ha señalado en el estatuto, estaba destinado a la existencia de esta asociación. Ese es el primer caso. Tenemos también una segunda forma de fin de la persona jurídica. Vamos a verlo en la diapositiva. Cuando se cumple el fin por el cual se constituyó la persona jurídica y cuando este fin deviene legal y físicamente imposible de realizar. La persona jurídica entonces puede también llegar a su fin cuando ya se ha cumplido pues el objetivo para el cual fue creado. Supongamos que usted constituye, ¿no?, o crea pues una asociación civil para construir un colegio para una determinada población. Usted, ¿no?, logra los donativos correspondientes, dona pues las ofrendas correspondientes y finalmente ese colegio se construye. Entonces, la asociación ha llegado a su finalidad. Obviamente, si usted puso en el estatuto que la asociación iba a fenecer cuando cumple su objetivo, al cumplirse el objetivo, automáticamente la asociación dejará de existir, tendrá fin. O puede ser también de que teniendo tú un objetivo, en realidad por alguna razón se hace imposible cumplir con ello. Supongamos que usted quiere construir pues un colegio con su asociación en un determinado pueblo. Y un día ese pueblo desaparece, porque sus habitantes se mudan, emigran, o bueno, pasa una gran catástrofe y ese pueblo desaparece. Entonces ya no hay pueblo. Y el terreno donde usted iba a construir, que le pertenecía, también ya desapareció. Entonces, este azar, ¿no?, este hecho fortuito, hace imposible que el objetivo de la asociación se pueda cumplir. Siendo esto
físicamente imposible, dice la ley, o legalmente imposible, ¿no? Ilegalmente imposible, siendo esto imposible, entonces ya, ¿para qué la asociación? ¿No le parece a usted que la existencia o la continuidad de esta asociación, que tenía por un objetivo algo que ya no se va a poder realizar, es innecesaria? Por supuesto que lo es. Entonces, más bien, el hecho de que se vuelva imposible su objetivo hará pues que la asociación se considere extinguida y llegar a su fin. Vamos a la diapositiva para ver el tercer caso. Allí dice, cuando es imposible, ojo, lea bien, cuando es imposible la realización del fin por falta de los elementos esenciales que constituyen el sustrato de la misma. Supongamos que el fin de usted, ¿no?, es el de proveer de leche de cabra a las poblaciones. Y ocurre que en ese país pues no hay cabras. O vino una gran peste y las cabras desaparecieron. O simplemente, como ya dije al principio, no hay cabras. No habiendo cabras, entonces, usted no tiene el elemento sustractum de su fin como asociación. O si esté una ONG o sea una asociación que se dedique a promover, ¿no?, la crianza de cabras y luego la extracción de su leche para fines pues de ser repartida en la población de bajos recursos. Al no tener usted la cabra ni la leche de cabra, pero tiene la población y tiene la infraestructura y tiene el presupuesto y también las personas y los técnicos encargados, ¿no?, igual pues la asociación no podrá realizar su fin. Y esta vez porque le faltaría un elemento sustancial que necesita para poder proceder a la aplicación y al logro de su fin y su objetivo. Si esto ocurre, entonces definitivamente podemos afirmar que la persona jurídica ha llegado a su fin. Estos tres elementos entonces no debemos olvidarlos como formas en que la persona jurídica concluye su existencia. Veamos la siguiente diapositiva para ir desarrollando unos temas más. Clases de personas jurídicas. Dice ahí, por sus normas regulatorias, las personas jurídicas serán de derecho público y se también personas jurídicas de derecho privado. ¿Qué significa esto? Cuando surge una asociación organizada por las personas, puede tener carácter privado y puede también tener carácter público. Carácter privado se entiende cuando los objetivos que persigue una determinada asociación son, como lo dice el nombre, netamente privados. No está incluido en ellos, ¿no?, la representación de algún poder derivado del Estado o de algún órgano del Estado. Se entiende que esta asociación ha nacido del sector privado y sus objetivos, si bien es cierto, puede tener vínculos con el Estado o con el derecho público, en realidad tiene objetivos totalmente individuales para el sector que lo interesa. Por ejemplo, tenemos, la asociación, ¿no?, educativa, por ejemplo, ¿no?, X, que definitivamente tiene por objeto crear colegios, ¿no?, privados con una currícula privada, con una representación y un gobierno de naturaleza privada. Siendo esto así, las normas que se le aplicarán a esta asociación privada serán las normas del derecho privado, desde aquellas que se relacionan con el Código Civil hasta aquellas también que se relacionan con el tema laboral de las personas que trabajen en esa asociación. Y cuando digo de que hay personas que trabajan en esa asociación, no estoy diciendo que esa asociación esté produciendo riqueza, porque ya vamos a ver más adelante que hay asociaciones lucrativas y asociaciones no lucrativas. El Código Civil lo que regula son las asociaciones no lucrativas, es decir, aquellas que se organizan con un fin altruista, con un fin de beneficio a aquellos que la organizan o con un fin pues dedicado a terceros. La asociación entonces de derecho privado será aquella asociación que se funda, se regula y funciona con normatividades y leyes del sector privado. Contrariamente a esto, tenemos las asociaciones de derecho público. Serán pues aquellas asociaciones que por su origen y su naturaleza definitivamente pues se relacionen con normas públicas. Un ejemplo concreto podría ser aquellas asociaciones que organizan muchos funcionarios públicos, muchos sectores, para pues lograr beneficios para ellos mismos. Asociaciones de extrabajadores,
del Poder Judicial, Asociación de Trabajadores del Poder Judicial, Asociación de Trabajadores del Ministerio de Economía, Asociación de etcétera, etcétera, etcétera. Asociaciones que, si bien es cierto, surgen, ¿no?, de la iniciativa privada, porque son trabajadores, pues el Estado no les organiza eso, el Estado no les da presupuesto para eso, pero sin embargo están vinculados a ciertas actividades de derecho público que se tendrán que aplicar también en el caso de estas asociaciones. Incluso también para las personas que trabajan allí, porque en toda asociación siempre hay el tema del vínculo laboral. Bueno, entonces, esta es una forma de clasificar las personas jurídicas. Vamos a la segunda forma, veamos la diapositiva. Por su finalidad, las personas jurídicas sin finalidad económica, las personas jurídicas con finalidad económica. Bueno, aquí hemos usado el término finalidad económica. Normalmente se usa un término más simplista, ¿no?, y más sencillo. Las personas jurídicas sin fines de lucro. Las personas jurídicas sin fines de lucro serán pues aquellas asociaciones, aquellas fundaciones, aquellos comités, ¿no?, que definitivamente solamente persigan fines altruistas, fines de beneficios sociales hacia sus asociados. Personas que, en definitiva, puedan pues relacionarse entre ellos solamente con fines y objetivos pues de bienestar. Contrario a esta forma de asociación, tenemos las asociaciones con fines de lucro o asociaciones con fines económicos, o personas jurídicas con fines económicos, para ser más exacto. Estas personas jurídicas son las empresas. Estas personas jurídicas son aquellas que generan lucro y riqueza y que también generan ciertos compromisos de naturaleza laboral económico con el Estado y con los trabajadores. La persona jurídica con fines de lucro, ¿no?, hoy en día se le conoce como empresa. Entonces, la persona jurídica no es igual que la persona natural. La persona jurídica es una ficción, una creación que hace el derecho para poder imputar a un determinado centro unitario ciertas obligaciones y ciertas prestaciones. El hecho de que la persona jurídica exista o que no podamos verla no debe hacernos dudar a nosotros de que es un sujeto de derecho y que tiene obligaciones y prestaciones que pueden cohesionarnos y coaccionarnos a nosotros para poder cumplir con ella lo que nos hemos comprometido mediante un contrato o un acto jurídico. La persona jurídica existirá desde el momento en que se registre en la SUNAR, en el registro de personas jurídicas. Y una vez registrado allí, tendrá 3 meses para poder homologar los acuerdos que nosotros hayamos firmado con ella antes que se registre, o sea, cuando era informal. Asimismo, la persona jurídica llegará a su fin, pues, cuando ya no pueda cumplir los objetivos, cuando cumpla los objetivos y ya finiquite, o también cuando, teniendo todo lo necesario para cumplir los objetivos, falte un elemento sustancial de la razón para la cual ella fue creada. Esta es la persona jurídica. Y hemos aprendido en este primer tema las nociones generales de ella que nos van a ayudar a comprender las personas jurídicas propiamente dichas que están reguladas en el Código Civil. Es decir, la asociación, la fundación, el comité y las comunidades campesinas. Gracias por acompañarme en este primer tema y te espero con bastante alegría para el tema número 2. O dejarles con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, tema 1, la persona jurídica. Bueno, decíamos al principio de que, si bien es cierto, el Código Civil reconoce la existencia de la persona natural, con todos los detalles que ya dimos en los temas anteriores, como por ejemplo el que exista desde la concepción, que se le reconozca ciertos derechos y también que pueda tener ciertos derechos todavía superiores al momento ya de crecer y desarrollarse. Todo esto el Código lo reconoce y es parte ya de nuestra normatividad civil. Sin embargo, existe también otra clase de persona que, más que existir realmente, ¿no?, ha sido reconocido. Es una especie de simulación. Bienvenidos sean todos ustedes a la unidad número 4 del curso de Derecho Civil.
quiero aprovechar al iniciar esta última unidad de este curso tan interesante la oportunidad para agradecer al canal virtual Telesub, a través del cual nosotros podemos llegar a donde tú te encuentras compartiendo estos temas tan interesantes de la carrera de la profesión de la abogacía. Y también pues a los tutores que a través del tiempo que lo dedican, podemos nosotros hacer llegar todo este bagaje de conocimientos para que tú puedas gozar, estudiar de él y puedas desarrollarlo también con los materiales que se te he hecho llegar oportunamente. La unidad 4 es muy importante porque en todas estas temas que hemos desarrollado, estas exposiciones y conferencias, hemos podido profundizar acerca de los 3 principales temas que estudia el derecho civil, como es la persona, el patrimonio y las relaciones pues, que existen entre ellas. Hoy en día, cuando hablamos de persona, solamente entendemos como tal, de primera intención, a la persona humana, es decir, aquella que nos representa a nosotros mismos, que somos nosotros mismos. Sin embargo, la ley ha creado o ha simulado el reconocimiento, la existencia de otras clases de personas, que si bien es cierto, no son de carne y hueso, en realidad generan obligaciones y prestaciones. Estas personas, ¿no?, son llamadas y denominadas por la norma civil, por el Código Civil, como personas jurídicas. Y al igual que una persona natural o que una persona humana, las personas jurídicas también serán sujetos de derecho y también tendrán atribuciones de ejercicio, de ejercitar algunas facultades que la ley, pues, en el devenir de su existencia, les ha reconocido. La persona jurídica, así como una persona humana, tendrá también un origen, tendrá un existir y también tendrá, pues, un final. Vamos entonces a iniciar el estudio de la unidad número 4 acerca de la persona jurídica. Y el tema que hemos escogido para esta oportunidad es justamente ese, la persona jurídica. Quiero una especie de simulación que la norma jurídica civil ha creado para poder pues reconocer ciertos derechos de la persona humana, como es el derecho de asociación y de asociarse libremente. Para Juan Espinosa, por ejemplo, y vamos a leer lo que él dice en la diapositiva, la persona jurídica es una creación del derecho, la cual se realiza con un determinado fin, el cual es construir un centro unitario de referencia normativa al que se le va a imputar derechos y deberes. Este centro unitario de referencia normativa es para el jurista Juan Espinosa la persona jurídica. En realidad, la persona jurídica no existe en el mundo real. Yo no puedo traer ante usted